Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Hoy os voy a leer un texto que escribí recientemente. Es un artículo académico. eh, es un texto sobre el concepto de naturaleza humana, em, sobre el capitalismo y sobre la democracia. Y es una crítica a Max Horkheimer, a un texto que escribió Horkheimer en el año 1936, titulado Autoridad. Entonces, nada, voy a proceder a leer este texto. Em, los conceptos de naturaleza y de naturaleza humana pueden servir como base para formular una filosofía política adecuada. En este pequeño artículo haré un repaso de la concepción que mantiene el filósofo Max Horkheimer sobre estos conceptos en relación a la autoridad. En primer lugar, describiré cuál es, según Horkheimer, la concepción del individuo, de lo que él llama la filosofía burguesa, y cuál es su crítica a esta. Además, explicaré el papel que tiene el concepto de naturaleza en esta crítica. Sin embargo, argumentaré en contra de la posición de Horkheimer, intentando mostrar cómo se puede defender un concepto de naturaleza humana que implique una posición anticapitalista y a favor de la democracia. El objetivo de este artículo es analizar el papel de la naturaleza humana, de la naturaleza, para Horkheimer en su concepción de la autoridad en el capitalismo y esbozar un propio concepto de naturaleza humana que pueda soportar la crítica de Horkheimer. Horkheimer hace una descripción, esto se refiere en el texto este que se llama Autoridad, como he dicho antes, de la concepción del individuo que ha mantenido lo que él llama la filosofía burguesa, que según él empieza con Descartes, llega hasta la Ilustración y no solo se detendría en Kant, sino que Horkheimer critica también a otras cabezas del idealismo alemán como Fichte y Hegel por servir al pensamiento burgués e incluso llega a su actualidad. Pero nosotros solo haremos énfasis en el concepto de individuo que la filosofía burguesa, como la llama Horkheimer, ha mantenido hasta el primer periodo del capitalismo. Es decir, no comentaremos el papel del individuo en los totalitarismos que surgieron en el periodo de entreguerras, aunque Horkheimer también hace sus apuntes sobre este. En cualquier caso, el punto central de la filosofía burguesa, según está planteado en este texto, no consiste sino en la lucha contra la autoridad de la tradición, según dice Horkheimer, contraponiendo a esta la razón de cada individuo como legítima fuente del derecho y la verdad. Horkheimer pasa a citar frases de distintos autores remarcando el énfasis que todos ellos han hecho en la capacidad racional del individuo, gracias a la cual éste se opone a la autoridad. Cita a Descartes, Lutero, Locke, Kant, Fichte y a Leibniz como aquellos que han encabezado esta filosofía que cree que el individuo es el fautor de su propio destino, puesto que gracias a la razón es capaz de emanciparse de la autoridad. Horkheimer critica este concepto de individuo y en este sentido de naturaleza humana y lo tacha de burgués, puesto que no hace sino sustentar esa ilusión burguesa según la cual en el capitalismo, en el libre mercado, no hay ataduras para el individuo y en el que se cumplen los valores de libertad e igualdad.
Y de esta manera, en la economía de mercado libre, el empresario autónomo pasa por ser independiente en sus decisiones. Tiene toda la información necesaria para decidir racionalmente, cito, las mercancías que produce, el tipo de máquinas que quiere utilizar, el modo en que reúne trabajadores y máquinas, el lugar que elige para su fábrica, etc. Fin de la cita. En definitiva, en el capitalismo es posible lo que algunos, aunque no Horkheimer, llaman el cálculo económico. Además, lo mismo ocurre en la vida del trabajador. Según los defensores del libre mercado en el capitalismo, la relación entre el empresario y los trabajadores se funda en la libre contratación. Como explica claramente Horkheimer, esta concepción del individuo es totalmente errónea. En realidad, en el caso del empresario, el veredicto acerca del valor de su producto y por lo tanto de su propia actividad es pronunciado a posteriori por el mercado y en cuanto resultante de fuerzas divergentes e inescrutables. Esto último es una cita de Horkheimer. Esto es, el cálculo económico es imposible. Esto último me refiero no a lo del cálculo económico, sino lo anterior. El caso de los trabajadores es incluso más cruel. Horkheimer pone numerosos ejemplos de el trato, cito, el trato y misericordia con que eran explotados los pobres en las minas y en las fábricas. Señala Horkheimer que hay una contradicción entre la existencia de estas masas, a las que sin duda ya no se denominaba siervos, pero eran explotadas de la manera más terrible, y la doctrina de la libertad y dignidad del hombre dominante en la filosofía desde los tiempos de Pico de la Mirandola. Fin de la cita. Es decir, aunque en la filosofía burguesa se proclamó que el individuo, con su razón, es capaz de oponerse a la autoridad, el individuo siguió sometido cruelmente en las esferas del mercado y la producción. Mientras se proclamaban, por un lado, los valores de la libertad e igualdad en nombre de la razón frente a la autoridad. Y esto se expresa en el mercado con la excusa de que en él no hay ningún tipo de coacción directa por parte de agentes exteriores, lo que ya después de Horkheimer, Isaiah Berlin llamó libertad negativa. En realidad el individuo nunca dejó de estar sometido a una autoridad, que de hecho no constituyó ningún bien para la gran mayoría de estos, que ahora ha tomado la forma del libre mercado. El concepto de naturaleza es clave para la comprensión de este texto de Horkheimer, para comprender cómo, según Horkheimer, la naturaleza, en tanto en cuanto expresa una necesidad o inevitabilidad, juega un papel fundamental en el acatamiento de esta autoridad a la que se ven sometidos los individuos en el capitalismo. Este dice que, cito, los esfuerzos por fundamentar mediante condiciones aparentemente naturales y de caracterizar como ineludible la dependencia de los hombres dentro de la sociedad burguesa constituye el motivo consciente e inconsciente de una parte de la literatura de las ciencias del espíritu. La subordinación a la voluntad extraña ya no resulta ciertamente del simple reconocimiento de la tradición, pero en cambio sí de una intelección ilusoria de circunstancias eternas. Horkheimer explica en el texto que el sometimiento a la autoridad del libre mercado, que ha producido una enorme explotación y miseria, ha sido justificado aplicando al capitalismo el concepto de naturaleza,
eterna e inevitable. Cito: las diferencias en cuanto a propiedad constituyen el hecho social cuyo reconocimiento como algo natural sanciona de la manera más directa las relaciones de dependencia existente. Y más adelante dice Horkheimer también que la jerarquía en esta sociedad que se reproduce de tal forma no es reconocida expresamente como justa, aunque sí se la reconoce como necesaria y por lo tanto, en definitivamente, como justa. Al principio del artículo, Horkheimer dice que los humanos tienen en común el estar determinados en todos sus rasgos esenciales por las relaciones de dominación características de la sociedad respectiva. Fin de la cita. El hecho de que diga en todos sus rasgos esenciales denota que, según Horkheimer, la cultura en el sentido amplio de la palabra, que vendría dada en última instancia, según él, por las relaciones de dominación, ejercen efectos causales sobre la naturaleza o esencia del ser humano. También dice que los impulsos y las pasiones, las disposiciones de carácter y las formas de reacción son moldeados por la relación de dominio. Fin de cita. Ahora viene una parte más personal de crítica a Horkheimer. La crítica de Horkheimer a la concepción del individuo defendida por este pensamiento burgués es correcta. No se puede entender la manera de actuar del ser humano en la sociedad en base a esta concepción robinsoniana del ser humano. El ser humano no es un homo economicus, una suerte de robot ultrarracional capaz de buscar y defender su máximo interés y beneficio a partir de la información supuestamente transparente del mercado. A mi juicio, si se piensa correctamente la biología, es posible derivar esta concepción anti-robinsoniana de la naturaleza humana. El hecho de partir de los mecanismos de la selección natural explicados por la ciencia para derivar estas tesis político-económicas siempre hace asomar por la ventana al crítico del positivismo, cientificismo y reduccionismo. Sin embargo, reconocer que la ciencia puede proveernos de ciertas verdades útiles para pensar la sociedad no es lo mismo que pensar que la ciencia resolverá todos los problemas de la sociedad. Este mismo ejercicio de abstracción que esbozaré a continuación, desde la biología hasta la economía y la política, ya es de un carácter filosófico y no científico. El ser humano no se ha curtido y desarrollado sino en un ambiente que nada tiene que ver con la civilización y la cultura a la que estamos acostumbrados. La ciencia de la evolución demuestra que durante millones de años la selección natural ha escrito en nuestra genética ciertas características que dudo que puedan borrarse en el abrir y cerrar de ojos que ha durado la historia. El carácter del ser humano ha sido, en cierto modo, teleológicamente desarrollado de tal manera que pueda enfrentarse a los peligros de la naturaleza más salvaje, aquella en la cual la dependencia del ser humano dependía de su éxito al enfrentarse a un animal feroz y del éxito en su reproducción. En esta lucha es innegable que operan también ciertos principios racionales, pero nada que ver con la racionalidad necesaria para realizar los cálculos económicos del libre mercado. El ser humano ha evolucionado a lo largo de millones de años para que, en el momento de combatir contra otro animal, sea capaz de tomar decisiones rápidas y que le permitan usar su fuerza física de la manera más eficiente para no morir en la batalla.
Este tipo de decisiones urgentes que fueron fundamentales en la evolución del ser humano, en tanto en cuanto sin ellas el ser humano no podría haber sobrevivido en medio de la naturaleza, se tomaban y se toman en base a instintos y emociones, no razonamientos. En el mundo actual, esto se traslada a que la publicidad, por poner un ejemplo, apela a las emociones y no construye argumentos. En el mercado, los individuos toman decisiones a partir de sus sentimientos y emociones, de la misma manera que lo han hecho a lo largo de su evolución. Si bien los individuos tienen cierta capacidad de raciocinio, esto de ninguna manera anula nuestra base emocional. Y la prueba de esto es la manera en que las empresas apelan a nuestras emociones para intentar captar nuestra atención. De aquí se sigue que no existe tal Homo economicus. Si el darwinismo en alguna ocasión fue aprovechada por cierta corriente que defendía la competencia capitalista, cierta corriente de derechas, esta fue una inferencia incorrecta por parte de aquellos pensadores. Si nuestra naturaleza está formada para competir y por tanto para vencer contra el otro, de aquí no se sigue que para que se establezca la paz en la sociedad, lo que se ha de hacer es competir, sino precisamente porque estamos diseñados para sobreponernos sobre los demás cuando competimos, lo que se ha de hacer es eliminar la competición. Es importante matizar el significado de la palabra natural. Cuando digo que está en la naturaleza del ser humano el estar preparado para la competición, lo que estoy diciendo es que el ser humano tiene una tendencia a la competición que es innata. No estoy negando que el ser humano en una sociedad avanzada pueda convivir sin relaciones de dominación. De esta naturaleza humana no se deriva que las relaciones de dominación sean inevitables. Lo que se deriva es que si se deja al ser humano a su libre arbitrio sin ninguna regulación, es entonces cuando se producirán estas dinámicas negativas de dominación. Lo que se deduce de aquí es que, ya que siempre habrá unos individuos más fuertes que otros, ha de haber una ley que proteja al individuo débil. A lo largo de toda la historia se ha dado la situación de que ha sido siempre una pequeña minoría la que ha ejercido esta fuerza opresora contra los débiles. La ley no es sino la fuerza del débil. El fuerte no necesita la ley, pues ya tiene la fuerza. Y si todo funciona según lo debido, esta ley efectivamente protege al débil, puesto que los individuos que obedecen estas leyes son al mismo tiempo aquellos que legislan. Esto es, si hay democracia. No obstante, es importante no caer en la crítica que el mismo Horkheimer le lanza a la filosofía burguesa. El principio de la razón del individuo por sí solo no es suficiente para combatir la dominación opresora del capitalismo. Pero hay algo en la concepción del individuo de lo que Horkheimer llama la filosofía burguesa que nosotros no aceptamos. En el caso de Leibniz se ve de forma más flagrante aquella antropología que debe criticarse. Horkheimer dice lo siguiente sobre la filosofía de Leibniz. Dice que se concibe al individuo como un, cito, centro metafísico de fuerzas cerrado en sí, separado del resto del mundo, una mónada colocada por Dios dentro de sí misma, absolutamente solitaria. Más adelante Horkheimer se refiere a este tipo de tesis como las doctrinas idealistas de la libertad y la igualdad y de la soberanía absoluta de la razón.
Pero a mi parecer, las doctrinas de la libertad, la igualdad y la soberanía de la razón son contradictorias con la realidad opresora del capitalismo, pero lo son precisamente haciendo énfasis en la cuestión del idealismo, que muy claramente se percibe en Leibniz, y no porque sean indefendibles los valores de la libertad y la igualdad. Es el materialismo el componente que le faltaban a aquellas doctrinas para no olvidar que, como decía Aristóteles, los individuos no se pueden concebir como separados de la sociedad, como Robinson Crusoe, diríamos hoy, sino que el ser humano es un animal político. Precisamente al entender que el ser humano o es en la sociedad o de lo contrario no es, podemos hacer hincapié en las relaciones de dominación realmente existentes en la sociedad a la hora de analizar la situación del individuo en la misma. A mi juicio, es el materialismo, a saber, entender al individuo en sus condiciones materiales y no como un ente abstracto separado de la sociedad, lo que despacharía esta crítica a la Ilustración por parte de Horkheimer, que se traduciría no en una crítica a los valores de la libertad y la igualdad, y podríamos decir también de la fraternidad. Esto lo añado ahora, que creo que lo debería de haber puesto, la verdad, porque sin la fraternidad tampoco se podría entender la Ilustración, de la democracia liberal, sino en una crítica al idealismo. Y bueno, ahora, como por último, como conclusión final, haré una breve recapitulación. Y bueno, Horkheimer básicamente, Horkheimer que le proporciona al concepto de naturaleza un papel clave en el acatamiento de la autoridad en el capitalismo y por tanto en el mantenimiento de la explotación del trabajador, rechaza este concepto de lo natural como fijo e inmutable a la hora de entender el ser humano y la sociedad. Sin embargo, es posible criticar eso. A mi juicio, el ser humano sí posee una esencia o naturaleza fija e inmutable, que no contribuye a la justificación de las atrocidades del capitalismo, sino que, concebida correctamente, implica precisamente el rechazo de éste, y no solo eso, sino también la defensa de las instituciones de la democracia liberal. Es posible defender un concepto de naturaleza humana que no contribuya a perpetuar la ideología burguesa. Y bueno, aquí como bibliografía cito en último lugar, por último, el famoso artículo Dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, ya que cito el concepto de libertad negativa que aparece en este artículo, que se distingue del concepto de libertad positiva. Cito también El origen de las especies de Charles Darwin. Cito también El gen egoísta de Richard Dawkins. Cito el mismo artículo que estoy criticando yo, Autoridad y familia y otros escritos. Cito la dialéctica de la Ilustración y también el discurso sobre la economía política, donde Rousseau explica esta idea que he citado yo, aunque sin decirlo, sin decir que pertenece a Rousseau, esta idea de que los individuos que obedecen a las leyes son libres porque son colegisladores, porque los individuos legislan al mismo tiempo que están obedecidos a estas leyes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el canal comience a tener algo más de actividad, porque bueno, este es el segundo vídeo, pero
no sé, dije que iba a subir más vídeos, pero al final no lo he hecho. Pero bueno, aquí os traigo uno. Estoy de momento preparando otro vídeo. Otro vídeo sobre Utopía de Tomás Moro. De hecho, mira. A ver. A ver. Sobre Utopía. Sobre Utopía de Tomás Moro que me lo terminé estas navidades. Y bueno, haciendo básicamente una pequeña revisión, un poco intentaré. eh, no será una revisión tan seria, a lo mejor probable, no lo sé, ¿eh? Pero es posible que no sea algo tan serio como lo que he hecho hoy, que literalmente era un artículo académico. Quizá lo del próximo día será más bien, no sé, una especie de review, aunque intentaré hablar un poco del contexto de la filosofía política de la época de Tomás Moro, del Renacimiento, de Nicolás Maquiavelo, de Richard Hooker, de Jean Bodin, de Hugo Grocio, de esta gente. Y nada, de Altusius. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el artículo.